El año pasado hablaban un Bueno, poco más, chicos, ¿qué pasa? Bueno, vamos a compartir pantalla. Habíamos quedado aquí. Bueno, entonces habíamos quedado en el caso de la torsión elastoplástica de secciones circulares. Ya habíamos visto que más allá del momento de torsor que hacía que las tensiones en las fibras más alejadas entren en influencia, el momento torsor podría crecer hasta plastificar una parte de la sección, que significa que trabaja influencia un núcleo, una zona, un anillo plástico, y una parte trabaja elásticamente hasta que llegamos al momento torsor último, porque más allá de eso no puede ir la sección, no puede absorber un momento torsor mayor, que es cuando todas las tensiones a las que están trabajando alcanzan el umbral de la tensión de fluencia. Y ese era el momento torsor último. Bueno, yo les había dicho que lean estas demostraciones, que simplemente se basaban en integrar las tensiones tau por el área, por el brazo de palanca, solamente que en algunos casos las tensiones tau varían linealmente y en otros casos es constante para el momento torsor último. Si ustedes harían el cociente entre el momento torsor último, este que está acá, y el momento torsor de fluencia, o sea, entre el momento torsor cuando toda la sección se ha plastificado, es decir, que todos los puntos trabajan a tau de fluencia, y el momento torsor de fluencia, que es cuando solo la fibra más alejada alcanzó la fluencia, por supuesto este momento es más grande que este. Y en este caso, si hacen el cociente, les va a dar 4/3 entre estos dos. O sea que el momento último es un 33% más grande que el momento que provoca el inicio de la fluencia de la sección. Bueno, entonces lo que nosotros hemos visto básicamente ayer para el caso elástico ha sido las ecuaciones que nos permiten determinar dos efectos: las tensiones, las deformaciones o desplazamientos, pero provocadas por el momento torsor, para la sección circular, maciza o hueca. ¿Y cuáles eran esas ecuaciones? Las recordemos brevemente. Si bien la tenemos escrita por todos lados, pero las escribo acá de nuevo. Habíamos encontrado que la tau, para la sección circular, que dependía de ρ, o sea, de la distancia al centro, valía el momento torsor que está aplicado en la sección por la distancia ρ al punto donde estoy calculando la tensión, dividido el momento de inercia polar de la sección. Entonces, encontrado el momento torsor que actúa en la sección, que se hace como se haría en estabilidad 1, digamos, yo tengo que llegar por la ecuación de equilibrio al momento torsor, lo multiplico por la distancia del centro al punto donde estoy calculando la tensión, lo divido en el momento de inercia polar y calculo cuál es el tau a esa distancia. Luego, el tau más grande en la sección va a depender solamente de ρ, porque es una variación lineal. Esto es una constante en la sección, y lo multiplico por ρ, que es una variable. Entonces, el tau máximo en la sección va a ser en la fibra más alejada, y es cuando ρ valga el radio de la sección. Y esto lo podríamos aplicar a una sección maciza y a una sección hueca. La única diferencia en la sección hueca es que el momento de inercia polar se calcula de otra forma, porque tengo que restarle el hueco a la sección. Esto es uno de los efectos, las tensiones. Y el otro efecto era el ángulo de deformación θ, que es el ángulo de giro, por unidad de longitud, que es el giro, el diferencial de giro, respecto del eje de la pieza. Eso mañana, el jueves, lo van a ver bien en los problemas, cómo se hace esto, pero es muy parecido a lo del esfuerzo normal. ¿Y eso cómo lo calculábamos? Como el momento torsor sobre la rigidez a la torsión, que era el módulo elástico transversal G por el momento de inercia polar. O sea, siempre que calculamos deformaciones o el equivalente a desplazamientos, que en el caso de torsión son giros,
el giro se calcula utilizando la expresión que tiene que ver con la rigidez. O sea, el esfuerzo característico que lo origina y la rigidez. Y la rigidez en este caso tiene que ser la rigidez torsional, que se calcula como el producto de una propiedad del material que es G por un momento, en este caso el momento de inercia polar, que es la propiedad geométrica de la sección. ¿Sí? Producto de una propiedad del material por una propiedad geométrica de la sección. Entonces los recalco porque lo que vamos a ver ahora, que son secciones de otras formas, vamos a llegar a conclusiones similares. Entonces, lo que vamos a ver en la clase de hoy, salvo esto que lo vamos a ver demostrado, lo otro vamos a ver las conclusiones de los resultados de aplicar la teoría de la elasticidad. Lo vemos ahora porque necesitamos calcular torsión en secciones que sean de forma diferente de la circular, pero lo van a ver en detalle las demostraciones en estructuras laminares. Entonces, ¿qué secciones nos faltarían ver? ¿Qué tipo de secciones nos faltarían ver? Vamos a ver. Secciones que están sometidas a momento torsor, como esta, que sean secciones cerradas de pared delgada. O sea que el espesor es pequeño comparado con el radio. Esas son un tipo de secciones que vamos a ver. Es decir, el espesor tiene que ser, o el radio, más grande que 10 veces el espesor, para considerarlo de pared delgada. Y que sean cerradas, como esta que está acá. Ese es uno de los casos que vamos a ver. El otro caso que vamos a ver, primero les voy a hacer el resumen de los casos, van a ser secciones que sean de forma rectangular, como esta que tienen acá. Sección transversal de forma rectangular. O sea, maciza, pero de forma rectangular. Después vamos a ver secciones que sean delgadas, de forma rectangular, pero que sean estrechas, es decir, que tengan una relación entre H y B, donde H es mucho mayor que B. Secciones rectangulares estrechas. Luego vamos a ver secciones rectangulares estrechas, pero sin ramificar como esta o ramificadas como esta. Y con eso vamos a terminar, ¿sí? Entonces, vamos a ver secciones cerradas de pared delgada, que es lo que vamos a ver ahora, que es la única demostración que vamos a ver, lo otro lo vamos a ver conceptual. Secciones cerradas de pared delgada, secciones rectangulares, secciones estrechas, rectangulares pero estrechas, y después cuando esas secciones rectangulares estrechas tienen alguna forma, por ejemplo, la misma sección yo la hago como un arco, por ejemplo. O bien perfiles, que son secciones estrechas pero ramificadas, como una sección T, una sección doble T, una sección canal. Entonces, ¿con cuál comenzamos? Vamos a comenzar con estas secciones cerradas, que tengan pared delgada, como les digo, pequeño espesor, hueca, pero que tengan una forma cualquiera. Y vamos a suponer, para darle generalidad, que el espesor a lo largo de la curva que define el contorno de la sección no es el mismo. Es decir, si yo tomo, por ejemplo, esta rebanada de la barra de estructura, C1, C, D, E, B, y lo hago acá más grande, el espesor acá podría ser distinto que el espesor acá. Podría yo tener un espesor variable a lo largo de este contorno. Entonces vamos a suponer que aquí a la altura C, el espesor es E sub C, y a la altura B, el espesor es E sub B, como tenemos acá. Lo otro que vamos a tomar como hipótesis, que es válida para este tipo de secciones, es que la distribución de las tensiones tangenciales provocadas por el momento torsor es constante en cada espesor que yo tomo. Por ejemplo, si tomo el espesor sub C, las tau a la altura de C son las mismas. Eso lo podemos suponer porque al ser pequeño el espesor, la variación que hay entre el borde externo y el borde interno es muy pequeña, entonces la vamos a suponer como constantes en el espesor, ¿sí? Entonces, a la altura del C, la tensión va a valer tau sub C, y va a ser constante desde C1 hasta C. Y a la altura de B, acá, las tensiones también van a ser constantes desde B1 hasta B, pero van a valer otra cosa, van a valer tau B.
Como siempre les digo, si nosotros tenemos una estructura en equilibrio, es porque cada parte de la estructura está en equilibrio, ya sea que yo tome una porción diferencial de X3, tome un elemento a través de un punto que lo aíslo en un elemento diferencial, o tome una rebanada, como en este caso, y tome una porción de longitud S acá, y aquí el espesor va a ser E sub C y E sub B. Entonces lo que vamos a analizar, para sacar algunas conclusiones, es el equilibrio a lo largo del eje X3, pero de esta porción de la estructura. ¿Sí? Entonces, para que vean bien el concepto, fíjense, si yo he aplicado un momento torsor así a esta barra, por supuesto que está en equilibrio, del otro lado tiene que haber un momento torsor, cuando le aplico el momento, el tau sigue la dirección del momento torsor que lo equilibra. Entonces aquí las tau, por eso tienen esta dirección. O sea, aquí, en todo este espesor, voy a tener unas tau que van dando la vuelta, siguiendo la dirección que tiene el par torsor. ¿Sí? Entonces, como todo esto está en equilibrio, ahora tomo esta parte, la hago más grande acá, y analizo el equilibrio de esta parte. Entonces, para analizar el equilibrio voy a hacer sumatoria de fuerzas a lo largo del eje X3. Acuérdense que el equilibrio siempre es de fuerzas o de momento. Yo no equilibro tensiones. ¿Sí? El equilibrio de tensiones surge como una consecuencia de que hay cosas que se simplifican y termina apareciendo como a la vista, como si fuese un equilibrio de tensiones, pero ha sido el inicio, el equilibrio de fuerzas. Entonces vamos a equilibrar las fuerzas en la dirección X3. ¿Qué fuerzas tengo en la dirección X3? Por el teorema de Cauchy, si nosotros acá tenemos las tensiones tau estas, que van así. Por supuesto les dibujo una, pero hay tau en todos los puntos, que son estas que están acá. Quiere decir que a este punto llegan tensiones tau sub C, a lo largo del diferencial de X3. Y aquí abajo, tensiones tau sub B, a lo largo del diferencial de X3. Y esas tensiones, que aparecen por el teorema de Cauchy, tienen la dirección del eje X3. Entonces, como esto está en equilibrio, voy a hacer sumatoria de fuerzas alrededor del eje X3. Si hacemos sumatoria de fuerzas, ¿qué vamos a tener? Como estamos diciendo que las tensiones son constantes acá en tau C y constantes en tau B, entonces tau C por el área en la que actúa me va a dar una fuerza resultante, en esta dirección. Y tau B por el área en la que actúa una fuerza resultante en esta dirección. Entonces, la primera de las fuerzas va a ser tau B, que es la tensión tangencial, por el área en la que actúa, que es E sub B por diferencial de X3. Tau B por E sub B por diferencial de X3, eso me da esta fuerza que está acá. Menos, porque la otra está en la otra dirección, tau C, por el área en la que actúa, que es E sub C por diferencial de X3. Entonces, de ese equilibrio, puedo simplificar diferencial de X3 y me va a quedar lo que tenemos en la próxima diapositiva. Que tau B por E sub B, o sea, la tensión por el espesor donde estoy viendo la tensión, es igual a la tau C por E sub C. O sea que tau por el espesor, en donde estamos analizando la tensión, vale si el producto es una constante, y eso se llama flujo de cortante, y lo identificamos con la letra Q. O sea que el flujo de tensiones a través del espesor es una constante en toda la sección. Entonces, si yo me paro en esta sección de acá, el producto de la tensión que haya acá por el espesor acá va a ser igual al producto de la tensión, por ejemplo, que haya acá por el espesor que haya acá. Y eso se llama Q y es constante en la sección. ¿Estamos? Esa ya es la hipótesis de Brett, que es quien ha deducido estas ecuaciones. Ahora que tenemos esto, vamos a poder plantear la ecuación de equilibrio, porque ahora yo necesito vincular la tensión tangencial con el momento torsor aplicado. ¿Y cómo se vincula eso? Siempre a través de la ecuación de equivalencia. Ahora, este momento torsor se tiene que equilibrar con los diferenciales de momento que actúan, que provocan las tensiones en cada espesor. Entonces, por ejemplo, yo tomo un diferencial de área acá.
el diferencial de área va a tener un espesor E por una longitud diferencial de S. Ese va a ser el área. En ese área actúan tensiones tangenciales. Esas tensiones tangenciales, por ese diferencial de área, me da una fuerza. Que sería esta fuerza azul. Esa fuerza azul, por el brazo de palanca, a cualquier punto que queramos, puede ser el centro geométrico, esa fuerza por el brazo de palanca me da un diferencial de momento torsor. Esa fuerza que es el diferencial de fuerza, por ρ me da un diferencial de momento torsor. Integrado en toda el área, tendría que equilibrar el momento torsor. Esa integral en el área, al nosotros tomar un diferencial de S, la transformamos en una integral curvilínea a lo largo de la curva cerrada S. Y este diferencial de área lo escribimos como E por diferencial de S. Entonces tenemos tau, que está acá tau, por ρ, que es el brazo de palanca, por diferencial de área, que es E por diferencial de S. Pero acá tenemos una ventaja, que tau por E es el flujo de cortante que hemos deducido recién, que a lo largo del espesor o de la curva que define la sección transversal es una constante. Entonces ese Q lo podemos sacar fuera de la integral. Entonces nos queda la integral de Q por la integral a lo largo de S, de ρ por diferencial de S. Y esto ya es matemática, chicos. Ρ por diferencial de S. Acá no estamos haciendo ninguna deducción que tenga que ver con la resistencia de materiales. ¿Qué es ρ por diferencial de S? Si yo multiplico diferencial de S por ρ, no es más que el área, o que 2 veces el área del triángulo, porque el área de este triángulo que está en verde acá, que es base, que sería diferencial de S, por altura, que es ρ, sobre 2. Ese es el área de este triángulo. Por lo tanto, ρ por diferencial de S es 2 veces el área delimitada. El diferencial de área media se llama porque el diferencial de S lo definimos con la curva media que está acá. Por lo tanto, esta expresión nos queda que el momento torsor es 2 veces Q, que es lo que habíamos sacado fuera de la integral, y si integramos el diferencial de área media a lo largo de todo el contorno, nos queda 2 veces el área media. Y ya con esto tenemos una forma de relacionar el momento torsor con el flujo de corte. Pero el flujo de corte lo podemos relacionar con la tensión porque es tau por E. Entonces, si despejamos Q de ahí, nos queda que Q es el momento torsor dividido 2 AM. Momento torsor dividido 2 AM. Pero Q es tau por E. Y de ahí podemos despejar la tensión. Entonces, como el espesor puede ir cambiando, la tensión también va a ir cambiando de manera que Q sea constante. Entonces, de acá podemos decir que el tau en una sección cualquiera C o sub I o como quieran, va a ser el momento torsor que está aplicado en la sección transversal, dividido 2 veces el área encerrada por el perímetro medio por el espesor. Si el tau lo estoy calculando en una sección C, por ejemplo acá, que es hacia la sección C, el E va a ser el E sub C. ¿Sí? Con esa expresión podemos calcular entonces la tensión en cualquier punto de esa sección, sabiendo que la tensión a lo largo del espesor es una constante. Esta expresión que Profe, está acá, sí. no Sí. me quedó muy claro lo del área media. Bueno, eso siempre les cuesta entender, pero es matemático, ¿no? Miren, o sea, no lo miren ya esto como una cuestión de estabilidad 2 o de resistencia material. Mira, miremos esto. Yo tengo que hacer una integral a lo largo de todo S de ρ por diferencial de S. Ni siquiera miremos la integral, miremos ρ por diferencial de S. ¿Sí? ¿Qué sería ρ por diferencial de S acá? Diferencial de S es esta curvatura. Por supuesto que acá está dibujado grande, por eso se lo ve como curvo, pero como es un diferencial, es un segmento. Esto es diferencial de S. Y ρ es el brazo de palanca, o sea que tiene que ser una distancia perpendicular a un punto. ¿Sí? Entonces,
Si yo a esto lo miro como un triángulo y multiplico esto por esta altura, esto no es más que 2 veces el área del triángulo este. Porque el área del triángulo, lo miremos al revés, al triángulo lo llamo diferencial de A sub m, porque le quiero poner este nombre. El área de este triángulo, ¿cómo la calcularías vos? No importa que se llame diferencial de A sub m. ¿Cómo sería el área del triángulo? Que después de nombre le pongo diferencial de A sub m. El área del triángulo verde este. Y sería la base, que es diferencial de S, por la altura, que es la perpendicular a la altura, ¿sí? Imagínate lo dado vuelta así. Por la altura, que es ρ, sobre 2. Ese es el área de ese triángulo. Entonces, diferencial de S por ρ es, paso el 2 multiplicando, 2 por diferencial de área media. ¿Sí? Y después, si lo que hago es barrer todo esto, integro todo eso, sumo todos estos diferenciales de área que van a ir acá, a medida que voy barriendo. Cuestión que cuando dé la vuelta en todo el área media o en todo S, lo que voy a encontrar es el área media encerrada por el contorno de esta sección transversal. Por eso me queda 2 veces el área media. ¿Sí, Emilio? Ahora sí, profe, gracias. Bien. De nada. Pero ven que ya es matemático eso. Bueno, entonces llegamos a una expresión que nos permite calcular la tensión tangencial en función del momento torsor aplicado cuando nosotros tengamos una sección cerrada de pared delgada, de espesor E. Esta se llama primer fórmula de Brett. Ahora vamos a pasar a la segunda fórmula de Brett, que es la demostración de esta fórmula, no la vamos a ver porque es un balance energético. No es complicado, pero tal vez la veamos cuando veamos al final de la materia que vemos energía de deformación. Igualmente está en los libros, la pueden leer. Básicamente que quiero que conceptualmente entiendan los términos que aparecen en la demostración, en la expresión final. ¿Por qué es más complicado de sacar? No lo podemos sacar como el caso de la hipótesis de Coulomb. Porque en la hipótesis de Coulomb, a igual ρ, nosotros teníamos la misma tensión tangencial. En cambio acá no, porque la tensión tangencial tengo una tau diferente para los diferentes espesores. Entonces, no es directo, como es en el caso de la torsión de Coulomb, calcular el ángulo de giro. Si nosotros hiciéramos el balance energético y calculáramos la ecuación de deformación, veríamos que el ángulo de deformación específico, que es la derivada del ángulo absoluto respecto de x3, es igual a 1 sobre 2 por g por am. Fíjense que lo único que hago es que se agrega acá, que es la propiedad geométrica de las secciones para este tipo de secciones, 2am, le agrego la propiedad del material. Por la integral de esto que es Q sobre por diferencial de S. Esto, como les digo, sale de la demostración. Si nosotros reemplazamos lo que es Q sobre el espesor de acá, es la que es la tensión tangencial, es el momento torsor sobre 2am por EI. Y al reemplazar acá, por eso queda 4 por am cuadrado, porque este am se multiplica por este, el área media, por la integral del diferencial de S sobre E. Entonces, esta ecuación, que parece que se la tendrían que estudiar de memoria, que es el momento torsor sobre G por IT, es la misma expresión que la expresión para determinar el ángulo de giro en las secciones circulares, llenas o macizas. La única diferencia es que en vez de estar acá el momento de inercia polar, está un momento de inercia que la vamos a llamar momento de inercia torsional. ¿Por qué? Porque el momento de inercia polar es pi por el radio a la cuarta sobre a 4 sobre 2, perdón, sobre 2 para la sección circular. Y acá lo vamos a llamar momento de inercia torsional porque, como les digo siempre, si yo estoy calculando un desplazamiento o un giro, como es este caso, depende del esfuerzo característico que está actuando, depende del esfuerzo característico que está actuando, que es el momento torsor, y en el denominador está la rigidez torsional. Pero en este caso, la rigidez torsional es el producto
siempre de una propiedad del material, que en este caso es G, pero en vez del IP, momento de inercia polar, es un momento de inercia, es un momento de inercia torsional, que lo vamos a llamar, o inercia a torsión, que se calcula de esta manera. Pero que tiene que ver exclusivamente con las propiedades geométricas de la sección. Fíjense, 4 veces el área media elevada al cuadrado y dividido la integral del diferencial de S sobre E, que esto parece complicado, pero es muy fácil de calcular, pero ven que son todas propiedades geométricas de la sección, acá. Entonces termina siendo una ecuación que tiene la misma forma o el mismo formato que la ecuación para Coulomb, para secciones circulares. Y ese IP, que lo tienen puesto acá, momento de inercia torsional, es 4am² sobre esta integral. Pero esta integral es muy fácil. Esta integral lo podemos separar en una sumatoria de las longitudes sobre los espesores cuando sea una variación discreta. Yo no sé si le he puesto un ejemplo acá, no. Pero por ejemplo, lo tienen en el práctico. Bueno, lo tenían en el práctico, el ingeniero Palópolis se lo va a reformar un poco. Supongamos que la sección sea una sección así. De pared delgada, pero cerrada, para que pueda aplicar la fórmula de Brett. Esto que estoy rayando es la pared de la sección transversal. Entonces, ustedes en este caso, en vez de tener una variación continua del espesor a lo largo de S, que sería, ¿cuándo sería una variación continua del espesor a lo largo de S? Si tuvieran, por ejemplo, bueno, salió bastante feo. Bueno, no hay caso que me salga. Esperen. Bueno, ahí está. Por ejemplo, en este caso, si el espesor, por supuesto, tiene que ser de pared delgada, ¿no? Pero el espesor va cambiando de manera continua a lo largo de S. Entonces yo tendría que escribir acá para poder integrar E en función de S. Pero es una función. E tiene que ver con el contorno de la sección a través de S. En cambio acá, yo tengo una variación discreta. Es decir, por ejemplo, si a esto lo separo en tramos, y este es el tramo 1, este es el 2, este es el 3, y este es el 4. Entonces, en el tramo 1, el espesor, que tiene longitud L1, el espesor vale E1. Entonces tengo E1 y L1. Acá voy a tener un espesor E2 y una longitud L2. Y acá voy a tener un espesor E3 y una longitud L3, y acá un E4 y una longitud L4. Entonces, en este caso, donde yo puedo separarlo en tramos discretos, donde el espesor es constante, esta integral se transforma en esta sumatoria. ¿Me entienden? Entonces esto es fácil. Sería, en ese caso, la sumatoria de 1 a 4 de los L1, L2, L3, L4 sobre E1, E2, E3, E4. Y acá tendrían que escribir el espesor en función de ese. Y de esa manera se calcula la inercia a torsión en este tipo de secciones de pared delgada. ¿Sí? O sea que más es la dificultad en la aplicación, pero solamente para calcular la inercia torsional. Ahora, ¿qué pasa si lo que tenemos es una sección? A ver, creo que esto es bueno, este es un ejemplo, perdón, antes de seguir. Estas son las ecuaciones en definitiva. La primera fórmula de Brett, que es para calcular las tensiones. La segunda fórmula de Brett para calcular el giro, es un resumen. Y supongamos que tengamos que calcular la inercia a torsión y el máximo momento torsor que puede resistir este anillo cerrado. Es un anillo de pequeño espesor, de radio R, si la tensión tangencial admisible está o admisible. Entonces, ¿cómo
calculamos la inercia a torsión? La inercia a torsión es esta parte de acá. 4am² dividido esta integral. Entonces va a ser 4 veces el área encerrada por el perímetro medio. El radio de la sección, como esto es de pequeño espesor, este radio lo podemos considerar igual al radio medio, entonces va a ser 4 veces pi por el radio al cuadrado, porque es el área media elevada al cuadrado. Dividido esta integral que está acá. Y esta integral que está acá no es más que el perímetro de la sección, porque es constante, el espesor, 2pi por el radio sobre el espesor. Y con eso calculamos la inercia torsional. Igual en el práctico van a hacer más ejercicios. ¿Y cuál es el momento torsor máximo que puedo aplicar? Si a mí me preguntan el momento torsor máximo y me dan una tensión admisible, el cálculo es por resistencia. O sea que tengo que usar esta ecuación. Entonces, el momento torsor es una incógnita. 2 veces el área encerrada por el perímetro medio por el espesor lo puedo calcular, porque me dicen que tengo un radio R y tengo un espesor E. Pero como no puedo calcular tau, porque no conozco MT, es la incógnita, pero tengo de dato la tensión admisible. Entonces, esta tensión no puede superar la tensión admisible, y de ahí despejo cuál es el momento torsor que puedo agregar, que se puede poner. Pero me piden el momento torsor máximo que puedo poner. O sea, el momento torsor de esta igualdad sale que tiene que ser menor o igual que este. ¿Cuál es el más grande que puedo poner? El del igual. De ahí para abajo puedo poner momento torsor. Esto se los aclaro porque las mismas preguntas pueden ser para un esfuerzo axial o para un corte directo, ¿no? Que a veces le piden cuál es el normal máximo que puedo poner. Bueno, el procedimiento es el mismo, lo que cambian son las ecuaciones. El razonamiento es... ¿Sí? Bueno, entonces ya sabemos cómo proceder si tenemos una sección circular maciza o hueca. Cómo proceder si tengo una sección cerrada de pared delgada de forma cualquiera. Y ahora vamos a pasar a ver qué pasa si tengo... Bueno, este ejemplo se los dejo de otra sección cerrada de pared delgada, pero que tiene una forma diferente. Tienen que hacer exactamente el mismo procedimiento que antes, pero aplicado a esta sección. Les dejo este ejemplo para que lo calculen solos. Pasemos ahora a qué pasa si tenemos una sección rectangular. Si tenemos una sección rectangular, ¿se acuerdan que habíamos visto que las hipótesis que había formulado Coulomb decían que la sección se tenía que mantener plana, conservar el radio y su forma? Es decir, que básicamente no podía alabear la sección. La sección rectangular, la característica que tiene es que cuando la giramos, le aplicamos torsión, si esta es la sección, queda así, alabea la sección. Ese alabeo hace que las hipótesis de Coulomb no puedan ser aplicadas y tenemos que hacer otro desarrollo para encontrar las tensiones. Si nosotros erróneamente supusiéramos que las hipótesis de Coulomb son aplicables y que podemos, por lo tanto, aplicar las ecuaciones, en la sección rectangular, en la sección circular, ¿se acuerdan que las tau máximas se daban en el radio, o sea, en las fibras más alejadas? Si nosotros creyéramos eso, y haríamos lo mismo para una sección rectangular, estaríamos diciendo que tendríamos la tau más grande en las fibras más alejadas, o sea, acá. Si eso pasara, tendríamos, por el teorema de Cauchy, primero esta tendría dos componentes, que es lo que tienen dibujado acá, por ejemplo. Una tensión, pasaría lo mismo en la esquina que acá, ¿no? Una tensión que tiene una componente paralela al lado de la sección y una perpendicular al lado de la sección. Y por el teorema de Cauchy tendrían una tensión para adentro, que es esto que ven acá. Una tensión así y una tensión así. Y esta tensión que tienen acá está en la superficie libre del elemento. Y la superficie libre, por hipótesis, no tiene tensiones. O sea, estas tensiones de la superficie libre de una barra tienen que ser cero, salvo que tengan fricción con otro elemento estructural, estas no tienen cómo equilibrarse. Entonces estas tensiones tienen que ser cero. Por lo tanto, no puede ser aplicable jamás las hipótesis de Coulomb a este caso. Las esquinas tendrían que estar libres de tensión. Entonces, el desarrollo completo de esta teoría lo hizo Saint-Venant y responde a la teoría de la elasticidad. Por eso nosotros solo vamos a ver las conclusiones, que es lo que vamos a utilizar para resolver los problemas. Yo les mostraba recién una sección alabea,
Y si nosotros, en vez de ver la sección que les mostré recién esto, que era el alabeo de la sección, esto es lo que estábamos viendo recién, dibujamos sobre la superficie exterior de la barra una cuadrícula, como esta que está acá, que forma ángulos rectos de esta cuadrícula, esta que vemos acá, esta de acá, forma ángulos rectos en todos los rectángulos que tienen dibujado. Luego que apliquemos la torsión, vamos a ver que estas cuadrículas se deforman. De tal manera que si la agrandamos acá, esta cuadrícula es la que está aquí, la agrandamos y vemos los ángulos, vamos a ver que los ángulos de las esquinas, estos ángulos de las esquinas, permanecen rectos. Es decir, que esos ángulos de las esquinas nosotros podemos comprobar experimentalmente que gamma es 0. Si gamma es 0, significa que el tau en las esquinas, que es estos puntos, en este, en este, en este y en este, el tau en las esquinas, como tau es gamma por G, si el tau en las esquinas estas vale 0, significa, perdón, el gamma vale 0, significa que tau vale 0. Entonces la suposición correcta de la distribución de las tensiones tiene que ser de este tipo, que valgan 0 en las esquinas, y pueda cambiar su valor en las tensiones tangenciales en otros puntos. Entonces, esto, que sería suponer que vale la hipótesis de Coulomb, es una suposición errónea. ¿Está mal? No solo porque lo vemos experimentalmente que el gamma en las esquinas vale 0, sino que este tau me daría origen a una tensión por Cauchy en la superficie libre de la barra, lo cual no puede ocurrir. Y lo correcto es que las tensiones valgan entonces 0 en las esquinas. Y eso, como les decía, tiene una deducción a partir de la teoría de la elasticidad, que fue resuelto por Saint-Venal en el año 1853, a lo que se llama la solución del problema de torsión uniforme en secciones de forma prismática. Puede ser una sección elíptica, puede ser una sección rectangular, que es lo que van a ver en estructuras laminares. Se puede resolver la solución de manera exacta o se puede resolver con la analogía de la membrana. La analogía de la membrana yo se las voy a contar nada más para que sepan de qué se trata, no es una cosa que tengamos que ver en esta materia, pero ¿en qué consiste una analogía? Una analogía significa resolver dos problemas que tienen la misma definición a través de su ecuación diferencial, pero que físicamente son otra cosa. Se los cuento para que tengan una idea de cómo se puede ver la distribución de las tensiones tangenciales con la analogía de la membrana de Prandtl. ¿Qué se puede deducir? La ecuación diferencial que ustedes ven aquí abajo, perdón, acá arriba, es la ecuación diferencial de la torsión, donde phi se llama la función de tensión de Airy. Esto, como les digo, lo van a ver en estructuras laminares, no los quiero confundir demasiado. Según la analogía de la membrana, si nosotros tenemos una forma rectangular como esta, la ahuecamos y le ponemos una película jabonosa, un plástico, un film, y la inflamos de abajo, la membrana toma una forma cuya ecuación diferencial tiene la misma ecuación diferencial que la ecuación de la torsión, que es la función de tensión de Airy. Y esa función de tensión, cuando nosotros la derivamos, a la función de tensión nos da la tensión tangencial en una dirección y la tensión tangencial en otra dirección. ¿Qué característica tiene eso? Dos características fundamentales. Si esta es la membrana, las tangentes a las curvas de nivel de la membrana nos dan las direcciones de las tensiones tangenciales. Y la magnitud de la tensión tangencial, eso nos da la dirección. Y la magnitud de la tensión tangencial es análoga a la pendiente que tiene la membrana en los distintos puntos. Y el momento torsor, una idea del momento torsor que absorbe la sección es el volumen de la membrana cuando se la infla con una determinada presión Q. Entonces, con la analogía de la membrana te puede tener una idea cualitativa y cuantitativa de cómo es la dirección de las tensiones tangenciales
son tangentes a la deformación de la membrana. La magnitud, que es análoga a la pendiente, y el momento torsor análogo al volumen. Esto es solamente para que tengan idea del concepto. Nosotros vamos a aplicar las ecuaciones, que me interesa que las apliquen bien. Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, una sección rectangular, y le hacemos la analogía a la membrana, vamos a ver que las tangentes a las deformaciones, que aquí la membrana parte como de una pendiente nula, o sea que aquí las tensiones son cero. Luego, si hacemos las tangentes a las curvas de nivel, vamos a ver la dirección de las tensiones. Esto sería para un momento torsor que tiene esta dirección. Entonces las tensiones van siguiendo esta dirección y son tangentes a la curva. Por ejemplo, acá la tensión tangencial sería aquí así, acá la tensión tangencial sería así, etc. ¿Qué pasa ahora cuando nosotros tenemos una sección transversal como esta, que es una sección en forma de una L, que tiene entrantes y salientes? Bueno, en las esquinas entrantes y salientes, las tensiones tangenciales, en este punto, tal como lo dice acá, en la sección L, la tensión es nula y los ángulos salientes. C2, D2, E2, A2. Y en los ángulos entrantes la tensión es infinita. Porque aquí, si ustedes se imaginan cómo es se imaginan que ponen un film y lo inflan, ahí se va como a 90 grados la pendiente en los ángulos entrantes. Entonces estos ángulos entrantes se evitan en la práctica, para evitar la concentración de tensión. Y ustedes van a ver en las tablas de los perfiles comerciales, que la forma que tienen es una forma así redondeada aquí, para evitar los ángulos rectos. Bueno, ¿sale? Si se fijan en la tabla de perfiles, esto es una forma redondeada para evitar la concentración de tensiones en esos ángulos. Eso es solamente una explicación para que sepan por qué tienen la forma redondeada. Ustedes van a ver los perfiles y tienen una forma redondeada en general, para evitar la concentración de las tensiones en la torsión. Bueno, por ahora son todos conceptos. ¿Cómo aplico esto? ¿Cómo calculamos estas tensiones? Como les decía, este problema ha sido resuelto por Saint-Venant, y para el caso de todo tipo de secciones, pero las secciones rectangulares, que son las que más nos van a interesar a nosotros, la distribución de las tensiones entonces son cero en las esquinas, como ya habíamos dicho, alcanzan el máximo valor en la mitad de los lados mayores, y ese tau máximo lo podemos sacar de unas tablas que salen de la solución de la ecuación exacta. No son tablas experimentales, salen de la resolución de la ecuación diferencial de las tensiones de Airy, y en función de la relación que hay entre H y B. Entonces nosotros tenemos una sección rectangular. Sacamos, H es el lado mayor y B el lado menor. Sacamos la relación entre H y B, y en función de la relación de H y B, sacamos dos coeficientes, un coeficiente alfa y un coeficiente beta. Esto está tabulado y por supuesto en la práctica le vamos a dar las tablas. Y esas tablas nos permiten calcular dos cosas, las dos cosas que nos interesan, que son las tensiones provocadas por el momento torsor y los giros provocados por el momento torsor. O sea, esto que está acá es el giro por unidad de longitud, es derivada de phi respecto de x3. Entonces, el tau máximo se lo puede calcular como el momento torsor dividido una propiedad geométrica de la sección, que en este caso es h por b cuadrado, siendo h el lado mayor, y un coeficiente alfa que depende de la relación de h sobre b. Entonces yo tengo una sección rectangular donde h es 1.5b, el alfa que tengo que poner aquí vale 2,31. Y listo. O sea que, como verán, la aplicación es bastante fácil de las ecuaciones. Y si lo que quiero calcular es el giro por unidad de longitud, de nuevo, es el momento torsor dividido la rigidez torsional. Y la rigidez torsional es el producto de una propiedad del material, que es G, por una propiedad geométrica de la sección. En este caso será la inercia torsional para la sección rectangular. Y la inercia torsional es el producto de beta, que lo sacamos de acá,
que depende de H sobre B y del producto de H por B cubo, o sea, una propiedad del material por una propiedad geométrica de la sección. ¿Sí? Entonces, fíjense que en todos los casos, ¿a qué llegamos? A dos ecuaciones, que son los efectos que el momento torsor hace en la sección transversal. Una relación que me permite calcular tau y otra que me permite calcular tita. La única diferencia que acá, en estas expresiones resumidas de la teoría de Saint-Venant, en vez de calcular todos los tau, solamente tenemos la tabla para calcular tau máximo. Si resolviéramos la ecuación diferencial exacta, que lo van a hacer en estructuras laminales, van a tener toda la distribución de tau. ¿Sí? Por ahora nos vamos a conformar con la máxima, ya que si estamos dimensionando, lo que nos interesa es la más grande, y que la más grande no supere la tensión admisible. Pero en todos los casos ven que calculamos las dos cosas, tau y tita. ¿Sí? Ahora, fíjense este detalle. ¿Qué pasa a medida que H sobre B se va haciendo más grande? Es decir, que esta sección se va haciendo cada vez más estrecha. Es decir, que la relación entre H y B va creciendo, hasta que llega un momento que H es tan grande, o el espesor es tan chico, un espesor muy pequeño, que esto tiende a infinito. Supongamos que esto se haga tan delgadito, así, que después forme yo un perfil, por ejemplo, doble T, así, donde el espesor es muy pequeño comparado con las otras longitudes. Entonces, cuando esto supera 10, H sobre B supera 10, que es lo que pasa en los perfiles L, los perfiles T, los perfiles delgados que tienen en las tablas, esta relación ya se toma como si fuese infinito, y el valor de alfa y el valor de beta se vuelven constantes, y valen un tercio, tanto alfa como beta. Entonces el tau máximo y el tita, para estas secciones, pero estrechas, alargadas, directamente alfa es un tercio y beta es un tercio. Y eso es lo que viene después. O sea que lo que viene ahora, que son las secciones abiertas de pared delgada, no son otra cosa que aplicar esto, pero cuando alfa y beta valen un tercio. ¿Sí? ¿Qué es lo que está explicado acá? Cuando H es mucho mayor que B, al H lo vamos a llamar S, como el contorno como el desarrollo de la longitud de la barra, y al B, en vez de llamarlo B, lo vamos a llamar espesor. Y entonces en este caso, alfa pasa a ser un tercio, y beta pasa a ser un tercio. Entonces, un tercio, fíjense, beta por H, B cubo, ahora se va a transformar en un tercio por S por el espesor al cubo. O sea, un tercio por S por el espesor al cubo, bueno, acá todavía dice H, pero en la próxima va a decir S, es el momento de inercia torsional en este caso, de secciones delgadas, donde tomamos esto que está acá. ¿Sí? ¿Y eso dónde lo vamos a aplicar? En secciones de pared delgada, como lo hemos dicho recién, son secciones en las que H, que lo llamamos S, y B, que lo llamamos E, la relación entre H y S es mucho mayor que 10. Si hacemos la analogía de la membrana, es decir, que le ponemos a esto un film y lo inflamos desde abajo, lo vemos, antes se hacía con una película jabonosa, y vemos esto cómo se deforma, vamos a ver que, habíamos dicho que la pendiente, acá, nos daba una medida de la tensión. Vamos a ver que las pendientes acá, que nos daban una medida de la tensión, son iguales, pero pendientes contrarias. Entonces quiere decir que acá el tau tiene una dirección y acá el tau tiene otra. Y son las más grandes de todas, porque a medida que nos vamos acercando, acá la pendiente es nula, por lo tanto tau acá vale 0. Entonces esta es la distribución de las tensiones tangenciales. O sea, esto que está acá es mirando esta parte de acá, digamos. Mirando esta parte de acá, pero como esto va dando vuelta, acá la tensión se invierte. Y al ser tan delgadita, esto se puede tomar como una variación lineal. Entonces el tau máximo que estamos calculando, este tau máximo de acá, es el que sacaríamos de la ecuación de la sección rectangular, este que está acá. Nada más que en vez de alfa ponemos un tercio, ¿sí? Pero como podemos acá tomar una variación lineal porque el espesor es pequeño, entonces acá podríamos conocer los tau en los distintos puntos. Mientras que si la sección rectangular es B es más grande, es
no es mucho más chico que h, tendríamos que resolver la ecuación diferencial para calcular los tau. Acá, de manera aproximada, podemos tomar una variación lineal tomando la relación esta de triángulo. Ahora, ¿qué pasa si a esta misma sección de pared delgada, ahora en vez de tenerla así, la curvo así? Y tengo una sección como si fuese un canal, una sección canal. Esta misma, pero curvada. Entonces ahora, lo mismo que teníamos acá, a esta la curvo, entonces el espesor va a ser E, y el S va a tener una forma curva. Esa es la única diferencia. Esta sección se llama sin ramificar, y si a esto lo tomo con forma de perfil, con esto redondeado para evitar esa concentración de tensiones que habíamos dicho, que las tensiones se nos vayan a infinito, esta sección sería ramificada, y esta sin ramificar. ¿Cómo calculamos las tensiones en la sección sin ramificar? Bueno, en la sección sin ramificar, igual que acá. Igual que acá. Solamente que, en vez de a esto llamarlo H, lo vamos a llamar S, y vamos a tener que calcular cuánto vale S. Entonces, aquí el tau máximo va a ser, fíjense, lo mismo, sigue siendo 1/3, porque es de pared delgada, por S por E cuadrado. Entonces, esto va a ser el tau máximo va a ser el momento torsor sobre, y esto no se los había mencionado antes, pero en la práctica ya lo van a mencionar. Lo que aparece dividiendo al cálculo de la tensión se llama módulo resistente a torsión. Así como esto se llama rigidez, lo que aparece dividiendo al desplazamiento o al giro, esto se llama módulo resistente y esto se llama rigidez. La única diferencia entonces que ponemos, seguimos poniendo un tercio, pero de S por E cuadrado en lugar de poner H por B cuadrado. Y acá es 1/3, en vez de beta, por S en lugar de H, por E al cubo en lugar de B, para esta sección. Ahora, ¿cómo hacemos cuando tenemos una sección ramificada? Bueno, esto que les dije recién, se lo puede ver también con la analogía de la membrana. Si nosotros ponemos una membrana acá y la inflamos, vamos a ver que tanto acá como acá, la forma que tendría la burbuja esa que inflamos del lado de adentro sería la misma, ¿no? O sea que por eso tendríamos acá una distribución de tensiones así, y acá también tendríamos una distribución de tensiones. Para eso les puse ese dibujo, para que se ubiquen cómo sería la distribución de tensión. Bueno, y si ahora tenemos una sección ramificada, vamos a utilizar una propiedad que habíamos dicho. El momento torsor total que absorbe esta sección es la suma de los momentos torsores, o sea que el volumen de la membrana es el momento torsor de toda la sección. Quiere decir que el momento torsor es la suma del volumen que absorbería esta parte y del que absorbería esta parte. En este caso tenemos dos, pero si tengo una sección con muchas ramas, por ejemplo, le agrego una rama más acá, y el momento torsor total tiene que ser absorbido por esta rama, por esta rama y por esta rama. Esto, como les digo, también se resuelve con la teoría de elasticidad. Estamos viendo una simplificación. Entonces, el momento torsor total va a ser la suma de los momentos que absorben cada parte. Y a la vez la tensión máxima en cada parte, entonces va a ser el momento que tiene cada parte dividido 1/3 de S de la longitud de cada parte por el espesor de cada parte. O sea, estamos aplicando esta ecuación a cada parte, con su propio momento torsor. Pero este MI que absorbe cada parte nosotros no lo tenemos el momento total, entonces lo vamos a calcular. Para el giro sería lo mismo, pero el giro de la sección, el giro es único. En cambio, las tensiones son de cada punto de la sección, pero el giro, o sea, esta sección que originalmente estaba, por ejemplo, así, cuando yo le aplico el momento torsor, esto va a girar así. Respecto de su centro geométrico. Entonces, toda la sección, no importa la forma que tenga, toda la sección, el giro de la sección, es un valor único. En cambio, el tau, este
punto tiene un tau, este punto tiene un tau, este punto tiene un tau, este punto tiene un tau. Por eso tenemos un tau supra I. Pero el giro es único. Y entonces eso nos permite escribir un único tita, que será el momento MI, que tiene que producir el mismo giro en todas, sobre la rigidez torsional G por I sub Ti. Entonces de acá, debido a esta igualdad, podemos despejar MI, despejamos MI, sumamos todos los MI y los ponemos en esta ecuación y calculamos el momento torsor total. Entonces el momento torsor total nos queda, reemplazando estos valores, tita por G por la sumatoria de las rigideces torsionales de cada parte. De ahí despejamos tita en función del momento torsor, pasando, dividiendo esto que está acá, y cuando ya tenemos el momento torsor total, lo podemos reemplazar en tau máximo I, y nos queda la expresión para el tau máximo. Simplemente hemos reemplazado ecuación. Sí. Entonces, esta demostración lo único que hace es, conceptualmente lo siguiente, que el momento torsor total en una sección ramificada lo puedo calcular como el momento que absorbe cada rama. Eso me da una tensión diferente en cada rama, pero el giro es único porque es lo que gira toda la sección. Como el giro es único, puedo despejar de ahí MI, sumar todos los MI y sacar el MT. El MT ya lo reemplazo en las expresiones de tau y en las expresiones de tita, y llego a lo que siempre busco, que es una expresión de la tensión y una expresión del giro en función del momento aplicado. Y ya tengo unas expresiones para las secciones ramificadas. Entonces, veamos rapidito este ejemplo. Bueno, no tenemos mucho tiempo, les dejo este ejemplo porque es muy fácil. Simplemente lo que hacemos es aplicar el tita en función del momento torsor aplicado y la tau máxima en función del momento torsor aplicado. El momento torsor aplicado es 20 newton por metro, tengo una sección abierta de pared delgada que tiene 2 milímetros en esta parte de longitud 75 milímetros y 3 milímetros en esta parte de longitud 150 milímetros. Entonces lo que tengo que calcular, aplicar esta ecuación, G es una propiedad del material, lo que tengo que calcular es la suma de los momentos de inercia torsionales de cada parte, que simplemente es un tercio de S por E al cubo. Y las S por E al cubo, ¿cuáles son? Tengo 2 de 0,075 por 0,002 milímetros, y una de 0,15 por 0,03 al cubo. Sumo esto y tengo la inercia torsional. Y solamente lo reemplazo ahí y ya tengo el giro por unidad de longitud. Y lo mismo para la tensión máxima. Como ya calculé I sub Ti, lo tengo acá, reemplazo y calculo en función del momento torsor las tensiones máximas. Pero como las tensiones máximas dependen del espesor, entonces voy a tener unas tensiones máximas en las 1 y la 3, en la parte 1 y 3, que son estas dos, y en la parte 2, que tengo un espesor de 3, voy a tener esto. O sea, esto sí me faltó ponerles. Esta es la parte 1, y esta es la parte 2, y esta es la parte 3. ¿Sí? Entonces, en la parte 1 y en la parte 3, el espesor vale 0,02, y mide 75 milímetros. Y en la parte 2, el espesor vale 0,03. ¿Sí? El giro es único, pero las tensiones varían en los puntos en los que estamos considerando. Bueno, chicos, ya el resumen de estas ecuaciones está puesto también en la plataforma. Cualquier cosa me escriben. Y si no, tenemos consulta el viernes a la mañana. ¿Sí? Bueno, profe. Bueno, chicos. Que estén bien y nos vemos el viernes a la mañana, o me mandan un mail si quieren hacer consulta. ¿Sí? Igualmente ya sé que a torsión no les van a llevar mucho el apunte porque van a estar con el tema del parcial, pero bueno. El jueves sería bueno que en la práctica atiendan un poco este tema también, ¿no? Bueno. Bueno, Nos vemos, chicos. Bueno, profe, hasta luego. Chao, chicos, adiós. Hasta Bueno, luego. profe. Hasta luego.